Hoy vamos a embarcarnos en un viaje fascinante, un viaje a través de toda la Biblia para descubrir una de las ideas más poderosas y centrales de la fe cristiana, la idea de un Dios de pacto. Quizás has escuchado la palabra pacto muchas veces, pero ¿qué significa realmente? ¿Y por qué es tan importante para entender nuestra relación con Dios? Bueno, quédense conmigo porque vamos a desentrañar este hilo dorado que conecta toda la historia de la salvación, desde el jardín del Edén hasta la cruz de Cristo. Un pacto, en su forma más simple, es un acuerdo solemne y vinculante entre dos partes. Pero en la Biblia es mucho más que un simple contrato. Es la forma en que Dios elige relacionarse con la humanidad. Es una promesa inquebrantable, sellada por su propia fidelidad. Y todo comienza en el libro de Génesis. En el Edén, vemos los inicios de esta relación. Dios crea a Adán y Eva, les da un mundo perfecto y establece una condición simple: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esto no era una regla arbitraria, era una prueba de confianza, la base de un pacto de obras. La obediencia traería vida, la desobediencia traería muerte. Tristemente, ya conocemos esa historia. Adán y Eva desobedecieron, y el pecado entró en el mundo, rompiendo esa comunión perfecta con Dios. La humanidad quedó separada, bajo una sentencia de muerte. Pero aquí es donde la historia se pone realmente increíble. Justo en ese momento de oscuridad, Dios no nos abandona. En Génesis 3:15, Él da la primera promesa del Evangelio, el protoevangelio. Habla de la descendencia de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente. Esta es la primera chispa de esperanza, la primera insinuación de un plan de redención. Dios mismo iba a proveer la solución a la ruptura que nosotros causamos. Y lo haría a través de una serie de pactos, revelando gradualmente su plan a lo largo de la historia. Nuestro siguiente gran protagonista es Noé. El mundo se había vuelto tan corrupto que Dios decide juzgarlo con un diluvio, pero en medio del juicio preserva a Noé y su familia. Después del diluvio, Dios establece un pacto con Noé, y a través de él, con toda la creación. La señal de este pacto es el arco iris. ¿Y cuál es la promesa? Dios nunca más destruirá la tierra con agua. Este pacto no se basa en lo que Noé haga o deje de hacer. Es una promesa unilateral de la gracia y la misericordia de Dios, mostrando su compromiso de preservar el mundo para que su plan de redención pueda continuar. Años más tarde, Dios llama a un hombre llamado Abram, que luego sería Abraham, de una tierra pagana, y le hace unas promesas extraordinarias. Le promete una descendencia tan numerosa como las estrellas, una tierra propia, y que a través de él todas las familias de la tierra serían bendecidas. Este es el pacto abrahámico. Es un pacto de pura gracia. Dios se compromete a sí mismo a cumplir estas promesas. En Génesis 15 vemos una ceremonia extraña donde Dios, representado por una antorcha de fuego, pasa entre los animales divididos. En esa cultura, esto significaba que si Dios no cumplía su parte del pacto, Él mismo sufriría el castigo. Es una declaración asombrosa de su fidelidad. Todo el plan de salvación se desarrollará a través de la descendencia de Abraham. Siglos después, los descendientes de Abraham, el pueblo de Israel, son esclavos en Egipto. Dios los libera milagrosamente y los lleva al monte Sinaí. Allí, a través de Moisés, establece el pacto mosaico, que incluye los 10 mandamientos y toda la ley ceremonial y civil. Este pacto es diferente, es condicional, se resume en si obedecen, serán bendecidos. Si desobedecen, serán maldecidos. La ley era buena y santa, mostraba el carácter de Dios y cómo debía vivir su pueblo, pero también cumplía otra función crucial. Revelaba el pecado de la gente, demostraba una y otra vez que nadie podía cumplir perfectamente la ley. El sistema de sacrificios señalaba constantemente la necesidad de un perdón que ellos mismos no podían conseguir. El pacto mosaico, en esencia, era un maestro que nos llevaba a darnos cuenta de que necesitábamos desesperadamente un Salvador. El siguiente gran paso en la historia del pacto nos lleva al rey más grande de Israel, David. Dios establece un pacto con él, el pacto davídico. Le promete a David que su linaje y su trono serían establecidos para siempre.
Uno de sus descendientes reinaría eternamente. Esto emocionó a Israel. Esperaban un rey mesiánico que viniera de la línea de David para establecer un reino de paz y justicia. Pero como sabemos, la monarquía de Israel finalmente cayó, y el pueblo fue llevado al exilio. ¿Acaso la promesa de Dios había fallado? ¡Absolutamente no! Fue en medio de ese exilio y desesperación que los profetas, como Jeremías y Ezequiel, comenzaron a hablar de algo nuevo y maravilloso. Hablaron de un nuevo pacto. Jeremías 31 dice que Dios haría un nuevo pacto, no como el que hizo en el Sinaí, que fue quebrantado. En este nuevo pacto, Dios escribiría su ley en los corazones de las personas. Todos lo conocerían, desde el más pequeño hasta el más grande, y Él perdonaría sus pecados y nunca más se acordaría de ellos. Esto era revolucionario. No se trataba de reglas externas, sino de una transformación interna. No se basaba en el esfuerzo humano, sino en la obra soberana de Dios, y ahora llegamos al clímax de toda la historia. Todos estos pactos, todas estas promesas, todas estas sombras y símbolos estaban apuntando a una sola persona, Jesucristo. Jesús es la verdadera descendencia de la mujer que aplasta la cabeza de la serpiente. Él es el verdadero arca de salvación que nos libra del juicio de Dios, como Noé. Él es la descendencia de Abraham, a través de la cual todas las naciones son bendecidas. Él es el único que cumplió perfectamente la ley de Moisés, viviendo la vida de obediencia que nosotros no pudimos vivir. Él es el Rey eterno del linaje de David, cuyo reino no tendrá fin. Y lo más importante, Jesús es el mediador del nuevo pacto en la última cena. Él tomó la copa y dijo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes para el perdón de los pecados». ¿Lo ven? El perdón y la transformación interna prometidos por Jeremías se hacen realidad a través del sacrificio de Jesús. En su muerte en la cruz, pagó la pena por nuestro pecado. Su resurrección demostró su victoria sobre la muerte. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, somos incluidos en este nuevo pacto. Ya no estamos bajo la condenación de la ley, porque Cristo la cumplió por nosotros. Recibimos el perdón completo de nuestros pecados. Y el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros, escribiendo la ley de Dios en nuestros corazones, dándonos el deseo y el poder para obedecerle, no por miedo, sino por amor. Así que, desde Génesis hasta Cristo, vemos a un Dios fiel que persigue a su pueblo rebelde con un amor inquebrantable. Un Dios que hace promesas y las cumple. Cada pacto nos revela más de su carácter y de su increíble plan para rescatarnos. La Biblia no es solo una colección de historias. Es una gran narrativa unificada sobre el Dios de pacto que se acerca a nosotros a través de Jesucristo. Entender esto cambia todo, nos da seguridad, porque nuestra relación con Dios no depende de nuestro desempeño, sino de la fidelidad de Cristo. Nos da esperanza, porque sabemos que Dios terminará la buena obra que comenzó en nosotros. Y nos llena de gratitud al darnos cuenta del inmenso precio que se pagó para traernos de vuelta a Él. Espero que este recorrido les haya ayudado a ver la Biblia con nuevos ojos. La historia de un Dios que hace y cumple pactos es la historia de tu salvación y la mía. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con alguien más. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Muchas gracias.